Ecos de la 4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos una vez más una cordial bienvenida a todos ustedes que nos ven y escuchan a un nuevo programa de Ecos de la 4T. En donde quiera que se encuentren, esperamos que estén teniendo una agradable tarde. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T, y estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó usted bien. Desde Guadalajara, capital de Jalisco, y lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que hablar o algo que decir, este es el mejor momento. Su servidor Jerónimo Flores González en la conducción y en la producción, quienes hacen posible este programa, mis compañeros y amigos a quienes saludo, Víctor, Jorge, David, Diego y Pamela, con mucho gusto se los llevaremos a todos ustedes. En esta ocasión, de manera muy especial, quiero mandar un saludo muy afectuoso al maestro Alejandro Galván Esparza y al maestro Alfonso Sánchez Contreras, integrantes de Ecos de la 4T, ya que por el momento se encuentran sobreponiéndose a problemas leves de salud. Los esperamos pronto. Así de que los invitamos a que se queden con nosotros. En un momento ya comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Esperamos que nos acompañe hasta el final de este programa. Miren, hoy vamos a tener un muy buen programa con bastante información que, como siempre, esperamos resulte de su interés y agrado. Vamos a tener el artículo de opinión semanal por parte de su servidor. Por supuesto que contaremos con la participación de Andrea, con su sección Andrea te lo explica. En la sección de la entrevista contaremos con la presencia en el estudio de Javier Medina Romo, con quien platicaremos de la comunidad LGBTIQ+. También está con nosotros en el estudio el doctor en Derecho Antonio de Jesús Mendoza Mejía, para platicarnos en esta ocasión sobre el proceso de selección del próximo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco. Y no puede faltar la muy gustada sección de nuestro caricaturista Júpiter, con el Rincón de Júpiter. En el artículo de opinión semanal, esta semana he preparado el siguiente tema que he titulado La comunidad LGBTIQ+. En el México actual, moderno, empleando a manera de cliché una más de las expresiones que tanto se dan en utilizarse, y si se refiere a la inclusión y diversidad, dejando de lado todo tipo de discriminación y sectarismos, es necesario atender a todos los grupos o comunidades que conforman a nuestra sociedad para de esa forma poder decir que se está transitando a tener un país con un avance democrático y donde se goza de las libertades y de derechos. Nuestro país es muy vasto y extenso en territorio, y eso también hace que sea muy variado en su conjunción sociocultural. Pero ese punto por sí solo no es un problema, porque de la misma forma permite ver su conformación multicultural y al mismo tiempo la manera de su convivencia social. Es una realidad la existencia de grupos o comunidades a las que se les da en llamar como marginados o minoritarias, presentándose hacia estos su exclusión o simplemente no se les ve, se les invisibiliza, como es el caso de los integrantes que forman
la comunidad LGBTIQ+. Esas circunstancias, es sabido, que son originadas por diversos factores o por ciertas problemáticas por parte de nuestra sociedad que desafortunadamente no surgen ahora, sino que vienen de lejos. Así, si se atiende a un fenómeno sociocultural muy arraigado en nuestra sociedad, como lo es el machismo, y no hay que dudar que se vive esta situación, luego como una forma de ver las cosas y por ende de desplegar un cierto comportamiento, ha propiciado que aquella persona que tenga una forma diversa en la concepción general de lo que debe ser hombre y mujer, por cuanto a la masculinidad y feminidad, es un simple motivo para excluirlo y discriminarlo. Ni qué decir en el caso del entorno familiar, en el ámbito de la educación y en el aspecto religioso, solo por mencionar algunos. No se comprende ni se consiente esa situación. Se les relega, se les excluye, se les margina y se les ignora en la mayoría de las veces. Esta comunidad tiene que enfrentar día a día esta situación, pero su presencia y la lucha para que se les reconozca derechos por las autoridades gubernamentales debe de seguir su marcha. Para la autoridad política es todo un reto garantizarles el gozo de sus libertades plenas y de sus derechos. A esta comunidad le debe corresponder seguir adelante para continuar en la ruta del reconocimiento de sus causas y el otorgamiento de los derechos que anhela. Y a la sociedad dar un giro importante en la medida que alcance a dejar de lado muchos tabús y en un espacio de tolerancia, inclusión y respeto a la diversidad, se comprenda que en la convivencia social hay lugar para todos. Gracias. No estoy subida en el tren del mame. Solo te llevo por la vía de los logros de la 4T. Y otro de los logros que podemos hablar es la llamada revocación de mandato. ¿Y en qué consiste este logro que para muchos les parece confuso? Bueno, pues para eso ya sabes que Andrea te lo explica. ¿Qué pasaría si después de un periodo de estar gobernando el candidato por el que votó la población no está cumpliendo con el bienestar del país o traiciona los ideales del pueblo? Bueno, pues para esto se creó esta herramienta. Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño de la persona titular de la presidencia de la República a partir de la pérdida de la confianza. Y esto con el fin de reforzar el control popular sobre el gobierno, democracia. Permite a los votantes corregir fallas de los sistemas electorales provocadas por errores en las papeletas de votación, fallas en los sistemas de conteo electrónico, entre otras. Reduce la alienación de los votantes. Educa al electorado. La existencia de la revocación estimula a los funcionarios públicos electos a ser más responsables con sus electores. Gracias por acompañarnos. Pasamos ahora a la sección de la entrevista. Hoy nos acompaña Javier Medina Romo. Él es miembro de la comunidad LGBTIQ+. Así es. Y hay que agregarles todas las que se sientan excluidas y minorías. Hacemos ahí esa caben. puntualización. Claro que Javier, sí. Claro que sí. Para que no quede ahí la... En general, más bien es como que las iniciales de las diferentes formas en las que se llaman, por ejemplo, L de lesbiana, G de gay, B de bisexual, T de travesti y así, y más. Muy bien, y más. Y más. Oye, Javier, Sí. Tienes estudios, según tengo entendido, en la licenciatura de psicología. Así es. ¿Egresaste de qué universidad? Xochicalco. Campus Tijuana es una universidad de México, de la Ciudad de México. Así es. Y actualmente, ¿cuál es tu actividad preponderante? Ahorita estoy siendo comerciante, es a lo que me estoy dedicando. Tengo un pequeño negocio y estoy trabajando ahí
en el comercio. Mira, Javier, pues este programa, como habrás tenido oportunidad de escuchar en el editorial, el artículo, se trata de que ahora hablemos. Claro, es el momento. Es el momento. Quien tenga algo que hablar o algo que decir, hay que aventarnos. Así es. Entonces, te agradezco mucho porque nos hayas aceptado la invitación. No hace mucho, que será un mes atrás, acaba de tener lugar, pues, eventos. El mes del orgullo, las marchas. A la comunidad a la que tú perteneces. Pero, a ver, entrando en materia, dime qué es esta comunidad, cómo se encuentra actualmente en nuestra sociedad y cuál es la problemática que enfrenta nuestro país. Yo pienso, bueno, mi manera muy personal de sentir la situación es que nos enfocamos mucho en la sexualidad. Debemos enfocarnos más en los seres humanos, en las personas que somos. Entonces, como lo mencionabas, Jerónimo, al principio, el machismo y otras muchas paradigmas y tendencias que nos han metido en la cabeza por años no nos permiten darnos cuenta de que lo menos importante es la sexualidad. ¿Qué pasa con la comunidad? La comunidad se ha organizado precisamente por eso, por ser una minoría. Y por, precisamente lo que tú decías, el machismo, la represión, las persecuciones, todo eso. Hoy en día yo creo que está muy bien. Yo creo que está avanzando muy bien la aceptación de las personas. Y si hablamos, por ejemplo, de inclusión, yo creo que no debemos de perder el enfoque de lo que debe ser la inclusión. La inclusión tiene que ser a las personas que no tienen las mismas capacidades que nosotros tenemos. No sobre la sexualidad. Por ejemplo, yo no veo muchos restaurantes por ahí que tengan una carta en braille. Yo no veo muchos lugares donde haya una persona que pueda hablar un lenguaje a señas para comunicarse con un sordo. Yo no veo todavía que en la mayoría de los negocios haya rampas para que entre gente discapacitada. Pero sí estamos peleando por incluir a los homosexuales, a las lesbianas, a los transvestis, a los transgéneros, a todo eso. Entonces estamos enfocados en el sexo. Debemos desenfocarnos del sexo y enfocarnos como humanos, que es lo que necesitamos. Todos en conjunto. A fin de cuentas la sexualidad pues es personal, ¿no? Es algo muy privado. Cada quien sabe lo que hace, si lo dice o no. Bueno. Pero sí creo que hoy en día la comunidad ha estado mejor que en muchos otros años anteriores. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que es por toda la información que está fluyendo a través del internet, de todos los medios que tenemos. La información ya no se queda nada más local, ya fluye. Un ejemplo, por ejemplo, antes era muy difícil ir a Europa. Hoy es súper facilísimo. ¿Por qué? Gracias a la comunicación que existe. Entonces tomo ese ejemplo como lo que es la comunidad. Hay más información, hay más aceptación y hay más tolerancia. Antes era pues muy difícil. De hecho, por ejemplo, todo el mundo, a los homosexuales les llaman jotos. ¿Por qué? La verdad la gente no tiene ni idea. Cuando Porfirio Díaz, en aquellos tiempos, había unas en Lecumberri, todas las celdas tenían una letra, A, B, C, D. Y en la letra J, ahí ponían a los homosexuales. Esa es la realidad de dónde viene la palabra J o Joto. ¿Sí? Pero tan fácil como decir homosexual. Pero le tenemos mucho el miedo al sexo, a hablarlo, a pensarlo, a decirlo. ¿Por qué? Pues por los tabús. Sea heterosexual, sea homosexual, del tipo que sea, tenemos miedo de hablar del sexo. Esos son los paradigmas, las creencias que nos han regalado tanto la religión como el gobierno por medio de la educación, lo familiar,
¿no? La cuestión del núcleo familiar, siempre están con esos rollos. Y yo creo que lo importante sería más bien que de hoy en adelante nos enfoquemos, o las personas que tienen hijos se enfoquen en educar a sus hijos, en pensar que pues todas las personas somos iguales, somos seres humanos. Entonces no importa cuál sea tu preferencia sexual. Antes el color azul era para los niños y el color rosita era para las niñas. Si te das cuenta, hoy en día los niños se visten de rosita y las niñas se visten de azul. Y no pasa nada, sigue siendo un niño y una niña. Entonces yo creo que todos esos detalles que hemos estado remarcando por paradigma durante muchos años, yo creo que ahorita se están disipando y eso es muy bueno. También quiero mencionar, porque pues también es justo, que hay personas dentro de esta comunidad que no se comportan a la altura de la sociedad en la que viven. No se preocupan del que está a un lado. Yo no sé si por traumas o porque han sido golpeados emocionalmente por la vida, no sé. Pero lo cierto es que estamos en tiempos de conciencia. Tenemos que agarrar conciencia para saber qué es lo que queremos, a dónde vamos como humanidad, como sociedad, independientemente de lo que te guste o no te guste hacer, sexualmente o laboralmente o X. Oye, Javier, y como parte de los principales derechos que ustedes se han preocupado y han impulsado, ¿cuáles puedes mencionar, por favor? Bueno, yo creo que lo más importante, el derecho más importante al que toda la comunidad desde años se ha dedicado a defender, es el derecho a la libertad de expresión. Porque, bueno, si entre la comunidad heterosexual hay represión para la libertad de expresión, imagínate, para una minoría es más. Entonces, yo creo que es uno de los derechos más importantes, la libertad de expresión. Que seas como tú quieres ser, que te vistas como tú quieres ser, que actúes como a ti te gusta hacer. Y obviamente, pues pidiendo, lo único que se pide a cambio es que respetes a los demás en su forma de ser. Porque pues ya sabemos que la clave para que te respeten hay que respetar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ese es uno de los objetivos principales de la comunidad y de cualquier grupo, la libertad de expresión. Esa es una. ¿Por qué menciono esto? Porque pues yo recuerdo hace algunos años, simplemente aquí en Guadalajara, el hecho de caminar un poquito más meneadito que los demás caballeros, era motivo de una sanción, de llevarte detenido a la cárcel, de que te golpearon los muchachos que no estaban de acuerdo, de todas esas cosas. He oído tantas historias, ¿sabes? Entonces, sí, la libertad de expresión implica eso, que vistas como tú quieras vestir, que hagas lo que tú quieras hacer. Creo que es uno de los principales objetivos de la comunidad. La libertad de expresión. Oye, Javier. Sí. Hablabas ya en lo que nos has comentado del respeto y la tolerancia. Claro. ¿Cómo ha aprendido la comunidad a la que perteneces a ganarse ese respeto y esa tolerancia? Y ustedes también, ¿cómo se desenvuelven en su actuar con ese respeto y esa tolerancia? Yo siento que ha sido un camino muy difícil para la comunidad el poder adquirir el respeto que pedimos. ¿Por qué? Porque como decía, bueno, no todo el mundo pensamos igual, no toda la gente es igual, ¿verdad? Entonces habrá gente que se porte bien, habrá gente que se porte mal, y eso no implica tu sexualidad. Eso no tiene que ver con la sexualidad, tiene que ver con tu educación, con tu cultura, con tu forma de ser. Entonces habrá gente que se porta bien, habrá gente que se porta mal. La cuestión aquí, es por decir algo, ¿no? ¿Quién sabe quién es portarse bien y quién sabe quién es portarse mal y quién sabe qué es lo normal? Yo creo que nadie. Pero sí dentro de los parámetros, dentro de lo que una sociedad necesita para que funcione, porque es como un engrane, ¿no? La sociedad es como un engrane, todo tiene que funcionar. Entonces sí, ha sido muy difícil adquirir respeto de parte de la comunidad heterosexual hacia la comunidad homosexual,
Primero por el machismo, segundo por la religión y tercero porque, pues, como te digo, hay gente que no da respeto, pues no tiene por qué recibirlo. El problema de nosotros es que agarramos parejo. Mata un perro y serás mataperros, ¿sabes? Entonces ahí está el dilema, en que si alguien no se porta bien, no da el respeto a la sociedad que requiere el lugar donde te desempeñas, obviamente ya eso está marcando algo como para que si yo veo otra persona que se parece a ti o que tienes tus aptitudes o que yo me imagino que es gay, aunque no sé, pero yo me imagino, ya es motivo para faltarle respeto, ¿sabes? Entonces sí ha sido muy difícil. Y vuelvo a lo mismo, todo recae en la libertad de expresión. Oye, Javier, respecto de la exclusión o el rechazo, ¿cómo se enfrenta por parte de miembros de la comunidad a la que perteneces esta situación muy particular en la familia, en los centros escolares, en los lugares religiosos? Mira, creo que hoy en día ha cambiado mucho la situación. Antes sí era una situación muy reprimida. Incluso he conocido gentes que pues algún pariente se ha suicidado o ha tomado determinaciones muy fuertes porque emocionalmente no estás balanceado, porque hay un rechazo, porque hay una discriminación, porque hay una negación a integrarte, ¿sabes? Entonces, para cualquier ser humano, yo creo que eso es un shock muy fuerte. Nosotros nos juntamos como humanos en ranchitos, en pueblitos, en ciudades, porque somos seres sociales. Los seres humanos somos sociales y aparte de que somos sociales, los seres humanos necesitamos reconocimiento. Oye, qué bien lo hiciste. Oye, qué bien te quedó la sopa. Oye, qué bien voleas los zapatos. Necesitamos ese reconocimiento. Entonces, cuando tienes algún rechazo o alguna exclusión por algo tan íntimo como es tu sexo, tu sexualidad, sí crea un desequilibrio emocional muy fuerte. Entonces, como te digo y te repito, Jerónimo, hoy en día, qué bueno, me da mucho gusto que las nuevas generaciones están un poquito menos cargadas de tanto prejuicio, de tanta machismo. Bueno, lo hay. Sabemos que las machas son las mujeres. O sea, ya sabemos que las machas son las mujeres. ¿Por qué? Porque sí, así es. La mujer, vivimos en un país machista de matriarcado. Aquí la que manda es mamá. Y hazle como quieras. Entonces la mamá, ahorita ya se ve menos, gracias a Dios. La mamá te decía, hijo, no planches tu camisa, que te la planche tu hermana. No te sirvas, yo te sirvo. Caliéntale las tortillas a tu papá. A servir al hombre, a servir al hombre. Hoy, gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios, ahorita los hombres cocinan, los hombres planchan, los hombres hacen sus cosas y eso elimina un poquito el machismo. Y digo que las mujeres son las machistas porque ellas son las que lo fomentan, ¿sabes? Elevan al hombre a otra categoría. Yo sé que en los tiempos anteriores, no sé, Moisés o no sé, Abraham, no sé, en aquellos tiempos sí era diferente. Hoy es otra cosa. Muy bien. Y acuérdate, hay una cosa muy importante. Acuérdate que el que sobrevive no es el más fuerte. Todos pensamos que el que es más fuerte es el que sobrevive. No, no es así. Sobrevive el que mejor capacidad tiene para adaptarse a los momentos que está viviendo y en los lugares en donde está. Si tú te adaptas rápidamente, sobrevives. Si tú no te adaptas, por más fuerte que seas, algo te va a tumbar. Bueno, hablando de adaptaciones, ya nos metamos con la cuestión de los comentarios de la mujer porque puedo tener problemas en mi casa con mi vieja. Que te den tu jalón de orejas, que no, No, te quiero. no pasa nada. Oye, Javier, Sí. ¿cómo aprender ya en una situación muy íntima a
vivir y a tratar de sortear todo lo que en la vida diaria se te presenta en la vida a un integrante de la comunidad como la que tú perteneces? Yo creo que pues lo primordial es empezar a tener conciencia. Si tú eres consciente de ti en el aquí y el ahora, entonces te vas a dar cuenta que así como tú eres, no todos son. Entonces, si no todos son como tú, quiere decir que hay gente diferente. Y si tú eres consciente de que hay gente diferente, puedes tolerar, ¿sí? Entonces yo sí estoy completamente convencido que estamos en un tiempo de agarrar conciencia, de hacer conciencia, de estar conscientes, tanto en el aquí y ahora como en lo espiritual. Porque cuando volteas a ver tu espíritu es quien tú eres. El cuerpo es una máquina, no es tu carro el que te lleva. Pero cuando eres consciente de quién tú eres, pues ya es más fácil como que entender al otro, ¿no? Y si empiezas a entender al otro, entonces es más fácil adaptarte y tener una comunicación. Antes eso era imposible. Antes era el hombre, hombre, la mujer, mujer y tú, bye, no existes. No funcionas. Aunque fuera una persona súper inteligente, aunque fuera una persona... De hecho, por ejemplo, pues se habla, no hay nada comprobado, pero se habla que grandes maestros de nuestra historia eran homosexuales. Hablan de Leonardo da Vinci, hablan de del foco, ¿cómo se llama? Tomás Alva Edison. O sea, hablan de gentes... Los grandes inventores, ¿sí? Grandes inventores. Gente con una inteligencia pues, muy buena, que han hecho aportaciones muy grandes a la humanidad, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el tener conciencia, el conocerte, te ayuda a entender al otro. Ahora sí que, como dicen por ahí, ponte en los zapatos del otro para que entiendas cuál es su perspectiva de vida y puedas aceptar. Oye, Javier, actualmente, ¿cómo visualizas tú por parte del gobierno federal o estatal o municipal políticas públicas sociales encaminadas o dirigidas a la comunidad a la que tú perteneces? Bueno, federalmente hablando, creo que hay disposición, hay manera de avanzar un poco más. Se está empezando, realmente se está empezando. Estamos en pañales en la aceptación de las personas como son. Y no hablo del sexo, sino hablo de en general. Aceptarte como tú eres con tus genios y con todo, ya sabes, es difícil. Entonces estamos empezando en la comunidad con esa aceptación y creo que el gobierno federal pues ha hecho algunas aportaciones, cosas buenas, ¿no? ¿Has visto que es receptivo? Sí, claro, porque por ejemplo ya ahorita, antes mataban personas transgénero, mujeres transgéneros que estaban en la prostitución o lo que sea que se dedicaran, y el gobierno solamente... Pasivo. Pues ya se murió, ya ni modo, uno menos, ¿no? Qué chido. Eso es, y parece ser que hoy ya hay más, buscan más a quién fue y cómo fue, y, ¿sabes? Se le da seguimiento al crimen que ocurrió. Ahora, para el gobierno estatal, yo creo que ahorita sí estamos jodidos. Aunque el hombre trata de parecer empático y trata de parecer accesible, pues hay rasgos, ¿no? Hay rasgos en el comportamiento de las personas, y más cuando son públicas nos es más fácil identificar ciertas homofobias, ciertos rechazos, ciertos detalles. Y no quiero enfatizar así como que el gobernador odia a los homosexuales, no. Él es así con todas las personas. Él tiene en su mente lo que él quiere, él va y lo hace. Y bueno, no sé si ha sido bueno o mal gobierno en Jalisco, yo no opino de política. Pero sí creo que en lo que me estás preguntando, creo que en el gobierno de Jalisco falta apoyo. En el federal, bueno, pues ahí va, caminando. Somos muchos millones de mexicanos. Muchos. Sí. Oye, Javier, y
cómo encuentras en los años recientes a la comunidad a la que perteneces, ves condiciones propicias para su desarrollo, para el seguir alcanzando el reconocimiento de derechos. Sí, cómo no, claro que sí lo veo. Creo que el problema no es tanto en la comunidad. Yo creo que el problema está en la casa, es la familia. Porque tenemos que recordar que ese hombre o esa mujer homosexual, o que decidió, como se quiera llamar cada quien, digo, no quiero entrar en detalles, ¿verdad? Cada quien como quiera, actúa de acuerdo a su educación. Y la educación es lo que tú estás viendo. Y si en tu casa, tu familia te da un mal ejemplo, una mala educación, obviamente va a ser más difícil. Entonces yo pienso, por eso me gusta siempre incitar a los padres de familia a que sean más conscientes para que los hijos crezcan con una mentalidad más abierta, para que entiendan y para que acepten y en su momento dado hasta apoyen. Si es necesario apoyar a alguien, hacerlo, porque somos seres humanos, independientemente de tu preferencia. ¿Sí me explico? Claro. Ese es el punto, yo creo. Que en la familia haya buena educación. Tristemente te lo digo, ¿ves las calles de los barrios? ¿Cuántos chamacos andan en la calle? ¿Cuántas chamacas andan en la calle vagueando, inventando a ver qué hacen? Porque no hay una estructura familiar en la que les digan no. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, a mí no me dejaban salir. Y yo me sentía enjaulado, ¿no? No quería estar en la calle. Pero en la casa había que estudiar y comer y hacer ejercicio y después te bañas y eso. Y después se puede un ratito con tu tío, con tu papá, con alguien. Un ratito a la esquina, al parque, lo que sea. Y para adentro. Hoy todo el día los ves en la calle. No estudian, no trabajan, agarran un trabajo, cambian. Ahorita los jóvenes entran a trabajar, duran 2 semanas y se van. Los tiempos y los cambios. Entonces, Los tiempos y los cambios. volvemos a lo mismo. Te adaptas y sobrevives. No te adaptas, aunque seas fuerte, te vas. Pues mira, Javier, la verdad que muy interesante esta charla o manera de conversación que hemos tenido. Y bueno, pues no queda otra más que seguir apelando al respeto. Y Claro, al respeto sobre a la todo. tolerancia, Sí, para que pueda seguir dándose la sana convivencia claro, en la sociedad entre todos los grupos que la conforman. claro, así es. Pues muchísimas gracias, Jerónimo, por invitarme. Muchas gracias a todos ustedes. Espero que realmente les interese este tema y pongan de su parte. Vamos siendo un poquito más conscientes y tolerantes para que toda la comunidad, llámese lésbica, homosexual, heterosexual o pansexual, como quieran llamarla, se una, porque los seres humanos somos una sola energía. Pues muchas gracias y de esta manera terminamos la entrevista. Vamos a una pausa y les pedimos que continúe con nosotros después de estar al regreso. Javier. Muchas gracias. Todo lo que te conté sobre la revocación de mandato no estaría completo sin la tipificación como delito grave, los delitos electorales. Como ya lo sabes, a través de la historia de nuestro país, el pueblo sufrió de una serie de delitos electorales. Es decir, urnas embarazadas, votos por parte de difuntos, coerción de votos, entre otras muchas tretas electorales. A partir de la llegada de la Cuarta Transformación, los delitos electorales se agregaron a la lista de delitos graves. Pero no solo este tipo de delitos se agregaron a partir del 2020. La ampliación incluye ilícitos como el feminicidio, robo de casa-habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol. En total se modificaron el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes generales en materia de delitos electorales y de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, de armas de fuego y explosivos,
contra la delincuencia organizada, la Ley General de Salud, la Ley de Vías Generales de Comunicación, así como el Código Penal Federal. Como verás, no es poco todo lo que se ha reformado o logrado, así que todavía nos falta mucho por explorar. Así que sígueme. Bien, muchas gracias por seguir con nosotros. Ya está también en el estudio el doctor Antonio Mendoza. En esta ocasión vamos nosotros a platicar con él porque aquí en nuestro estado actualmente está teniendo lugar la selección por parte del Congreso del Estado del próximo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y el doctor Mendoza es candidato de los, según tengo entendido, 29 candidatos 29. Que acaba hoy el Congreso de declarar como elegibles. Y que bueno, pues el propósito es de que nos platique cómo ha representado para usted, cómo está viendo este proceso por el legislativo y pues cuáles son las expectativas que usted espera en la designación y por lo tanto lo que le espera al Estado respecto de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Maestro, por favor. Gracias, maestro Jerónimo, por la oportunidad de platicar con la audiencia y expresar algunos criterios, algunas reflexiones que tengo precisamente sobre esta convocatoria y este procedimiento que es importante porque se está eligiendo dentro de un proceso que precisamente convoca el Poder Legislativo la elección del ombudsperson. Ya terminamos precisamente con la palabra sueca ombudsman, ahora es ombudsperson, que en Jalisco y en México le llamamos presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ese es un proceso donde precisamente tiene que tener parte importante como una designación dentro de un órgano autónomo. Este órgano autónomo es importantísimo porque se convierte precisamente en un proceso que puede disuadir un nombramiento dentro de una magistratura no vinculante. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto pues que el ombudsperson tiene un proceso importante dentro del desarrollo del respeto hacia los derechos humanos, del respeto incluso a las garantías constitucionales sin ser vinculante, del respeto a la dignidad de la persona como establece el artículo 1 constitucional, su designación tiene que ser precisamente muy estudiada para la responsabilidad de aquel que va a ser designado dentro de la propia Comisión Estatal. Por ejemplo, la realidad es esta dentro de los derechos humanos en Jalisco. Existen aproximadamente, de acuerdo a los medios de comunicación, 600 quejas en derechos humanos, de las cuales, por ejemplo, Gabriel Torres dice que se han resuelto 33, pero otros medios dicen que han resuelto 4. 33 o 4 entre 600 quejas. No es un porcentaje mínimo. No hay eficiencia, no hay eficacia, y entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos en Jalisco? ¿Como órgano autónomo está precisamente funcionando o no funciona? Estamos viendo precisamente que como órgano autónomo reciben un presupuesto cuantioso. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Estatal recibe aproximadamente entre 140,000 o 160,000 pesos mensuales. Más viáticos, más chofer, más gastos de representación, más vehículo, más gasolina. Caray, es un mundo de dinero.
para las cuentas que damos precisamente a los ciudadanos de Jalisco. Tiene precisamente un edificio muy hermoso, usted lo conoce, yo creo. Un excelente auditorio, pero en su estructura ejecutiva no hay eficiencia y no hay eficacia. Claro que uno de los éxitos de esta comisión estatal se comenta que incluso se dio con Guadalupe Morfín Otero. Pero comentan que precisamente el señor gobernador entonces, Alberto Cárdenas Jiménez, respetó la autonomía de la propia comisión y pudo actuar Guadalupe Morfín Otero. Asimismo, pues tenemos, por ejemplo, presidentes que pasaron y que al final de cuentas no han dado cuentas claras a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación jurídica de los derechos humanos. Y por esto el proceso selectivo de los que somos candidatos debe de hacerse con una reflexión y en un estudio de fondo dentro de un principio de responsabilidad. Responsabilidad significa precisamente actuar conforme a una profesionalización ética, a un servicio cívico y a un desarrollo moral y jurídico de los derechos humanos. Porque de nada nos sirve a nosotros tener una comisión de aparato. Hablo de aparato porque funciona cuando puede y cuando quiere, no cuando debe, y esa es una situación terrible. Es cierto que hay delegaciones, por ejemplo en Región Valles hay una delegación, pero está igual. Usted busca al delegado de la Región Valles, que está, si no mal recuerdo, en Tequila, su oficina está sola. Y así va a encontrar muchas delegaciones donde los delegados regionales recurren a sus delegaciones cuando pueden y no lo ven precisamente con una responsabilidad de trabajo, de compromiso social, de compromiso moral, de compromiso cívico y ciudadano. Oiga, maestro, a propósito de lo que acaba de dictaminar el Congreso local, de declarar elegibles a los 29 candidatos, ¿en qué situación usted se encuentra como aspirante? Yo comparecí ante el Congreso, ante la Comisión de Derechos Humanos que preside la diputada Hortensia Noroña y otros diputados pues que estaban presentes. Di a conocer mi plan de trabajo. En el plan de trabajo que yo expuse precisamente es educación, formación, capacitación en los derechos humanos, pero no en las universidades que ya las tienen, o sea, no hay que poner más de lo que ya más hay, no en las escuelas primarias que ya tienen, incluso hay una dirección de derechos humanos en la propia Secretaría de Educación, sino donde no hay capacitación, por ejemplo, en los cuerpos policíacos de los 125 municipios, por ejemplo, en los juzgados municipales, por ejemplo, una vinculación directa con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, incluso para crear un ombudsman dentro del Poder Judicial. Usted dirá, no es competencia constitucional, bueno, hay que crearla. Lo que no hay es cierto, pero hay que crearlo, hay que hacer algo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces en la casa del hortelano es precisamente la falta de el hierro y el esfuerzo y ya dicen asadón de palo y no sé qué tantos dichos tan importantes, ¿no? Oiga, maestro,
La certeza en este procedimiento en el que usted está participando, ¿cómo la encuentra? La certeza legal, jurídica. Yo creo que no hay certeza. Es una situación precisamente difícil de evaluar en los cualitativos y cuantitativos correspondientemente. La convocatoria habla precisamente en cosas ambiguas. Por ejemplo, son varios procedimientos correspondientes. El primero, pues la documentación. Ese es requisito sine qua non. Una documentación desde esos derechos políticos y civiles que tenemos que hacer parte y declarar precisamente nuestra responsabilidad, nuestra honestidad de buena fe. Carta de policía y un acta precisamente del propio Ayuntamiento de Guadalajara para que sea fedatario de que somos sustentos de los derechos civiles y políticos, que son importantes. Requisito sine qua non correspondientemente, título de abogado, es importantísimo. No importa mucho los posgrados, maestrías o doctorados, precisamente de qué es esto de los derechos humanos. Jaime Cárdenas Gracia, por ejemplo, tiene una obra que le creó él en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y él dice, con una pregunta problematizadora, ¿qué son estos de los derechos humanos? Y luego responde, pues los derechos humanos es para los humanos. Y exactamente para los humanos tenemos que trabajar. Y exactamente tenemos que tener una magistratura o una presidencia o un ombudsman correspondiente. Que sea receptora, pero que también sea conciliadora. Y que sea parte importante de establecer quejas, pero con fundamento jurídico. No quejas de miedo. Que ese es el gran problema de los derechos humanos, las quejas de miedo. ¿Cuáles son las quejas de miedo? Por ejemplo, la dimensión del acoso. Es una queja de miedo. Y esa queja de miedo se da, por ejemplo, en la parte trabajadora, que muchas de las veces denuncia a su superior por un acoso, pero muchas de las veces con un acoso que no tiene fundamento. Es que el señor juez me dijo, o lo que está pasando en muchas partes, ¿no? Y al final de cuentas el arma de los derechos humanos y el acoso laboral correspondiente se vinculan y al final de cuentas el perjudicado es otro ser humano que se llama autoridad. Y al final de cuentas lo separan del cargo porque no hay una conciencia. Y una conciencia tal con una cultura que va implícita dentro del respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos en Jalisco no son nuevos. Les recuerdo al público que Jalisco fundó una Academia Jalisciense de los Derechos Humanos. Y la vez que comparecí al Congreso me encontré a uno de los fundadores de la Academia, porque yo también fui fundador. La dirigía Víctor Ramos Cortés. Y me aclaró muchos panoramas correspondientes porque era una academia de reflexión, de estudio, de crítica y de propuesta. Víctor invitaba, por ejemplo, a don Manuel Rodríguez Lapuente. Invitaba, que era parte de la academia, ¿no? Claro. A José Barragán, Al doctor José Barragán. que venía precisamente de la UNAM y estaba en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UDG. Al doctor González Oropesa, también venía de México y estaba en la UDG, como también invitaba precisamente al ministro
entonces magistrado Gudiño Pelayo, y otros más, ¿no? Gente que también venía del ITESO, y hacíamos un equilibrio dentro de la academia, pero también teníamos precisamente una defensa a los derechos humanos. Por ejemplo, el 22 de abril, las explosiones, quienes salieron al frente y en defensa en esos momentos de los humanos fue la academia, con aquellas explosiones. O por ejemplo, aquellos niños que fueron intoxicados con oxígeno y algunos muertos y otros mal en el Hospital de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y así muchas cosas que tuvimos que defender, todo de manera gratuita, todo en un proceso de filantropía, todo en un desarrollo de altruismo. Porque la filantropía y el altruismo no se pueden dar si una cosa no se desprende de otra y si la otra cosa no tiene por lo menos el compromiso y el amor hacia el prójimo. Oiga, maestro, y sin querer jugarle al futurismo, usted, ¿cómo ve, dependiendo de esta decisión en la designación, la situación que estará enfrentando la Comisión Estatal de Derechos Humanos en los años próximos? Yo creo que la Comisión de Derechos Humanos tiene que refundarse, tiene que volver a nuevas estructuras jurídicas. La ley actual de los derechos humanos ya dejó de ser una ley aplicable. Yo considero que tiene que darse precisamente una nueva iniciativa de ley para reformar la que ya está tal en todos los artículos correspondientes. Yo creo que esta ley ya llegó precisamente a anquilosarse. Creo que esta ley ya debe precisamente de buscar una alternativa más acorde a los humanos, más real a los humanos. Por ejemplo, hace algunos meses hubo una inundación ahí por esa zona del Coli. No hubo precisamente visitadores para que dignificaran la vivienda de los que la perdieron. Otros más, dentro de ese cauce del río, hace unos meses fueron desalojados. Llegaron los bulldozers y en esas colonias derrumbaron viviendas. Y la Comisión de Derechos Humanos dijo, es que no es nuestra competencia. Primero materia civil, materia penal, materia administrativa y luego después nosotros. O en materia laboral. En materia laboral, por ejemplo, hay situaciones de acoso. Derechos Humanos dice, primero resuelve tu materia laboral y luego intervenimos nosotros. Bueno, ¿de qué se trata, no? Si son vinculantes en esos procesos correspondientes de la dignidad humana, no es luego tú, luego yo. Conjuntamente deben de operar con la autoridad judicial, conjuntamente deben de operar con la autoridad ministerial, conjuntamente deben de defender la dignidad de los humanos. Maestro, ¿qué le parece si luego me acepta otra invitación para hablar de manera más amplia y general sobre la Con mucho situación gusto, de los derechos maestro. humanos? Sí, con mucho gusto. Ahora pues interesaba mucho dar a conocer cómo se está llevando a cabo este procedimiento y bueno, pues hay que hacer votos únicamente para que el Congreso y quienes tendrán que tomar la decisión en el último momento, pues elijan al mejor. Eso es, que entre un estudio de fondo y que no sea línea política, porque los derechos humanos no son precisamente de partidos políticos ni de líneas políticas, son de humanos. Muy bien, bueno, pues entonces está emplazado el doctor Mendoza en otro programa para que
abundemos de los derechos humanos de manera más amplia, le quiero pedir, doctor, que nos acompañe para ir a la parte final del programa y despedirlo. Gracias. Vamos con nuestro monero, Júpiter, al lugar del estudio que más le gusta, al rincón de Júpiter. Bueno, pues ahí está el cartón de nuestro caricaturista de lujo, Júpiter. Pues por esta ocasión, simplemente para despedirnos de este otro programa de Ecos de la 4T, doctor, muchas gracias. Maestro Jerónimo. Y los esperamos para el siguiente, recordándoles que transmitimos para ustedes desde Guadalajara, Jalisco. Sí, escuchó bien. Desde Guadalajara, la capital del estado de Jalisco. Hasta la próxima.